El estructuralismo francés es una escuela teórica que surge a mediados del siglo XX, que ya es más conocida como la Nouvelle Critique o la Nueva Crítica, que vendría siendo a grandes rasgos el estudio de la narratología, que es un estudio de las obras narrativas desde su estructura a partir de esquemas de funcionamiento. Esta escuela lo que plantea es que se puede tomar el discurso narrativo y la historia del relato. El discurso narrativo lo que va a hacer es centrarse en estudiar las formas en las que se cuenta una obra o las formas en las que se cuentan los sucesos, cómo se cuentan esos sucesos, y la historia del relato es el material, los argumentos o lo que se cuenta en la obra, como yo contando alguna anécdota, por ejemplo. La historia es algo menor porque ya todo está contado, pero lo importante es cómo se cuenta, es decir, hay muchas maneras de contar una misma historia. El típico ejemplo de enemigos a amantes es un recurso o es un tipo de historia que ya se ha contado en innumerables ocasiones, pero la manera en cómo se llega a contar puede atrapar a una persona o a un lector independientemente de que se presente como el mayor cliché del mundo. Ahora bien, este estructuralismo plantea ciertos niveles y funciones para poder hacer un análisis. En este caso vamos a utilizar el relato de Augusto Monterroso, que es el de La tela de Penélope o Quién engaña a quién. El estructuralismo francés lo que hace es darnos ciertos niveles de sentido. Estos niveles de sentido se dividen en funciones, en acciones y en el narrador. Las funciones es lo que quiere decir un enunciado, no en la forma en la que está dicho. Una función es un enunciado, un mensaje. Las acciones son centradas en los personajes y el personaje no es un ser como tal, sino es un participante de la obra. Y el narrador es el autor, que es quien escribe, la manera en cómo lo está escribiendo, y el narrador que está dentro de la obra, que es quien nos habla, que es quien nos relata los sucesos. Que en el caso de La tela de Penélope es el propio Augusto Monterroso. Porque es una leyenda y él lo escribe tal cual. La leyenda dice de que Ulises se iba de su casa por las noches porque veía que Penélope tejía y tejía y tejía. Entonces Penélope, cuando Ulises se vaya, empieza a hablar con sus pretendientes, empieza a coquetearles, etc. Pero para poder sacar toda esta información necesitamos funciones. Y en estas funciones hay dos divisiones, las funciones distribucionales y las funciones integrales. En las funciones distribucionales tenemos los núcleos, que son lugares de descanso, entre comillas, o lugares seguros del lector, en donde el lector se atrapa con la obra, en donde el narrador y el lector tienen cierto contacto y el lector genera expectativa. El núcleo de esto, por ejemplo, es que Penélope tenía el defecto de tejer en exceso. Para alguien normal esto no sería un defecto como tal, pero Monterroso nos plantea esto desde un inicio, que Penélope era una mujer casi perfecta porque tenía ese pequeño defecto de tejer en exceso. La catálisis o la función de catálisis son enunciados o acontecimientos que cierran, mantienen o abren ciertas acciones. Es decir, en una obra puede decir llamaron al teléfono, pero puede quedarse en el aire, no es obligatorio que ese teléfono llegue a responderse. En el caso de La tela de Penélope, podría decirse que Ulises se prepara en la noche para ir a recorrer el mundo en su barca. Esta es una acción que cierra, no aporta o no abre otro hilo narrativo en la historia. El relato es: Ulises se prepara, agarra sus botas, su barca, se da cuenta de que Penélope está dormida o está tejiendo todavía y él se va. Luego tenemos las funciones integrales, y en las funciones integrales se centran un poquito más en los participantes o los personajes. Y en las funciones integrales tenemos los indicios. Los indicios son pequeños fragmentos o pequeñas descripciones de lo que es el personaje. Son rasgos de carácter. Por ejemplo, en Ulises, que es un hombre sabio y astuto. Penélope es una mujer dotada y bella, pero con afición, a tejer. Esto de los indicios se da mucho también en novelas policíacas. ¿Por qué? Porque se van dando fragmentos, se van dando pistas para que uno como lector pueda darse cuenta de lo que va a poder suceder después, a partir de estos indicios. En el caso de acá, pues se da el indicio de que Ulises es un hombre sabio y astuto, que es lo único que se narra de Ulises también, porque no se dice tampoco que sea un desesperado. Y de Penélope, que es una mujer dotada, bella, y con esa afición de tejer. Y el tema de tejer es porque todo tiene una importancia, ya porque se cree
Se cree que es Ulises quien se va porque su mujer teje mucho, pero por otra parte está Penélope que dice que ella aprovecha o ella hace que teje demasiado para que Ulises se vaya y ella pueda coquetear con la gente que no es Ulises, con sus pretendientes, por ejemplo. Y luego están los informantes, que los informantes son información que no influye del todo en la obra, sino que solo son aspectos que están por fuera de, como lugares, la hora, entre otros. Por ejemplo, en este caso, información nada más es que es Grecia y que es una leyenda, por ejemplo. Es información que fácil podría omitirse y de todas maneras tenemos la esencia de la obra. Luego están las funciones de los actantes o participantes. Y estos se dividen en parejas. La primera pareja es el sujeto y el objeto, y la relación de estos es una relación de deseo. En este caso, el sujeto es Penélope, y su deseo es coquetear con sus pretendientes. O eso es lo que yo logro interpretar. Luego está la función o la pareja de donante y destinatario. El donante es el que le da el deseo del objeto al sujeto, que en este caso vamos a decir que es Ulises, porque es la presencia de Ulises la que hace a Penélope el tejer en exceso para poder coquetear con sus pretendientes para que Ulises se vaya. Entonces el destinatario de este deseo es Penélope. Y luego tenemos el ayudante y el oponente. Estos tienen una relación de auxiliación al sujeto. Es decir, el ayudante va a ayudar al sujeto a lograr el deseo que tiene con el objeto. En este caso es el tejido. El tejer en exceso ayuda a Penélope a que Ulises se vaya de su casa para que ella pueda coquetear. Y el oponente es Ulises. Si Ulises se queda, ella tiene que tejer. Y por más que tenga que tejer, si Ulises se queda, ella no puede coquetear. Y esas son las relaciones que hay entre los actantes o los participantes. Después, esta corriente teórica plantea un análisis de tiempo, que se divide en orden narrativo, duración narrativa y frecuencia narrativa. El orden narrativo es, en este caso, una prolepsis, que es que se narra lo que va a suceder o lo que sucederá en el momento en el que Ulises decide irse a viajar a otro lugar. La prolepsis es narrar antes de que el suceso se llegue a dar, o que nos anuncien un suceso que se va a dar más adelante. En este caso es que Ulises se va a ir y cuando él se vaya, Penélope va a poder coquetear con sus pretendientes. La duración narrativa es un sumario. Al ser un relato corto es una suma de todas las cosas. No se nos narra si Ulises y Penélope tienen un diálogo, no se nos narra si Penélope pelea con alguien, no se nos narra ni siquiera diálogos entre sus pretendientes, simplemente es un sumario, es un resumen de lo que la leyenda es. Y la frecuencia narrativa es un relato singulativo, es decir, no hay ningún acontecimiento que se repita. No hay un momento en donde se diga, bueno, Ulises viajó, regresó y volvió a viajar. O en el inicio, Ulises regresó del viaje. Pasan cosas, él se vuelve a ir y al final del cuento Ulises regresó del viaje. Eso no sucede, eso no pasa. Por eso es un relato singulativo, porque todo pasa una sola vez. Luego, y para terminar, esta teoría marca focalización y voz narrativa. La focalización se refiere a las distintas perspectivas con las que se puede observar la narración. En este caso es un relato no focalizado porque no hay perspectivas por las cuales ver esto. Hay un solo mensaje y el mensaje es directo. No es de que exista la perspectiva de Ulises o la perspectiva de Penélope, la perspectiva del narrador o la perspectiva del lector, por ejemplo. Eso no se da en este relato. Por ello es que es un relato no focalizado. Porque es una leyenda, es un relato corto, es algo que ya está. Y incluso si se lee el propio fragmento o el propio relato de Monterroso, uno puede darse cuenta de que el mensaje está explícito, tal cual. No hay nada oculto, no hay nada para lo cual se necesita una perspectiva. Y la voz narrativa es heterodiegética. ¿Qué quiere decir esto? Que habla de ellos. El narrador habla de los personajes, no habla de sí mismo y no habla de sí mismo como narrador y ni de sí mismo el autor, Augusto Monterroso. No habla ni de él como autor ni de su narrador, sino que habla de sus personajes, habla de sus participantes, de Penélope y Ulises. Tal es así de que incluso da una breve descripción de ellos, da
da una breve descripción de las acciones que hacen y del por qué las hacen. Y eso sería todo.